el tema de hoy día. No sé si Francisco quisieras decir algo con respecto a las pruebas, cómo nos están yendo. Bueno, sí, muchas gracias. Hemos visto la necesidad de ampliar las oportunidades en la prueba. Se amplió a 4 como estaba en el chat. Siempre nosotros cada semana abrimos un chat de dudas cuando hay trabajos de acreditación. Esta semana, por ejemplo, no vamos a tener ni actividad evaluativa ni trabajo práctico porque este tema necesita conectarse con el siguiente para poder hacer un solo trabajo práctico y evitar mucho activismo dentro de una actividad que ya se nos suma con nuestro trabajo cotidiano. Entonces, durante esta semana, sí les pido muy comedidamente que revisemos, ya una vez que se abra la prueba y nos diga cuáles fueron nuestros desaciertos, pues podamos utilizar esa información para poder mejorar nuestro proceso de adquisición de este material que hemos estado asimilando. Es importante pues no sentirse decepcionados ni tampoco bajar la defensa frente al tema, puesto que para todos nosotros es una novedad entrar a estos temas de avanzada que estamos tratando ahora, sobre todo porque estamos dirigiéndolo para profesionales de la educación, así que tenemos que hacerlo con la mejor calidad posible. Entonces, solamente con eso pues, y desearles éxitos en este taller. Hoy día la exposición está a cargo de Jessy y a continuación tendremos un foro para preguntas y respuestas que nos ayudarán a mejorar la comprensión de esta temática. Así que bienvenidos todos, bienvenidas, y le doy la palabra a Jessy, que es nuestra facilitadora del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Hoy, mientras revisaba ciertas notas con respecto al tema de hoy, recordaba un poco de lo que he vivido como profesional de la educación, como educadora, también como parte del desarrollo local de ciertas comunidades en mi antiguo trabajo, y recordaba todos los elementos que analizábamos para que realmente tuviera el éxito que nosotros como organización esperábamos. El tema de hoy es elementos conceptuales y metodológicos del eje de sistematización. Para esto, recordemos un poco que la sistematización de experiencia tiene ciertas características principales en el cual manifiesta que es un documento narrativo, pero que también tiene sus componentes de investigación gracias al análisis que tiene que ser muy exhaustivo, y que los resultados de esa experiencia, de esa sistematización de experiencia, es la que nos va a llevar prospectivamente hacia mejoras. En este caso, en el campo de la educación. También que es una construcción histórica que busca reconocer la lógica de intervención, identificar los hitos, los puntos de inflexión que tuvo la experiencia y qué cambios cualitativos se dieron en ello. La reconstrucción crítica también es muy importante porque se identifican dificultades, cómo han sido las relaciones de poder entre los diferentes actores que participaron en una experiencia o en alguna intervención, las posibles prácticas que se han dejado relegadas, que a lo mejor estuvieron planificadas pero que no se hicieron, y que eso llevó a tomar decisiones dentro de la planificación del proyecto. También cómo es que las estrategias que han sido implementadas, cómo llegaron a mejorar o a cambiar situaciones ajenas al proyecto, porque si nosotros identificamos realmente los impactos que se dan a través de los proyectos, pues es ahí donde nosotros decimos, mira hasta dónde hemos llegado en este proyecto, que muchas veces una evaluación no lo permite. Y también
la reconstrucción prospectiva de la experiencia. Y esa reconstrucción prospectiva está encaminada hacia las mejoras de las prácticas. ¿Cómo se determinan estos elementos? Primero, hay que hacer un análisis exhaustivo de los objetivos que ha tenido la intervención. La dimensión de la experiencia desde lo conceptual y lo metodológico, pero a través de preguntas hipotéticas. Muchas veces, cuando estamos en la práctica de la sistematización de experiencia, se puede quedar en un momento que solamente vamos a indagar lo que los documentos nos han brindado de acuerdo a la experiencia que vayamos a sistematizar. Y es ahí donde puede perder el peso del análisis crítico que requiere realmente una intervención. Entonces, ¿cómo es este análisis? Los objetivos que se plantean dentro de para hacer el análisis de objetivos que tiene un proyecto, primero hay que identificar, hay que identificar hacia qué lineamientos internacionales ese proyecto estaba apuntando. ¿Qué quiere decir? ¿Qué objetivos de desarrollo sostenibles, los famosos ODS, que han sido parte de el objetivo de desarrollo que está encaminado hacia nuestra planificación nacional? Si existieran objetivos a nivel regional dentro de esa postulación. Cuando nosotros revisamos algún proyecto, siempre vamos a partir de la normativa legal que lo sostiene. Y eso está encaminado, cuáles son los protocolos internacionales, las convenciones a las cuales el proyecto está interviniendo, porque recuerden que ciertas organizaciones, incluyendo nuestro accionar como universidad, también estamos aportando a los objetivos de desarrollo sostenibles. Luego, a nivel de América Latina, ¿qué objetivos regionales existen a nivel nacional a través de nuestra planificación? Que ahora se llama Toda una Vida, antes se llamaba el Plan Nacional del Buen Vivir, y de manera también local, porque hay que identificar cuáles son los objetivos de desarrollo que se tienen a través de la zona, a través del cantón. Luego, cómo ese marco legal al cual estaba identificado y el cual se encontraban las bases de este proyecto, cómo es que estaban establecidos los objetivos generales, cuál era el problema, el contexto que había identificado el proyecto que ha ejecutado el equipo. Los objetivos específicos que está, como vino recordando lo que nos decía Francisco en la clase anterior, cuáles llevaron a tener cambios a nivel conceptual, cómo estuvo organizado el proyecto, cómo fueron alcanzados los resultados, qué cambios de comportamiento se lograron. Todo va a depender de los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos que ayudaron a alcanzar el fin que tuviera ese proyecto. Las preguntas hipotéticas desde lo conceptual, pues está relacionado específicamente a los fundamentos teóricos de un proyecto, a los enfoques que transversalizaban el proyecto, como por ejemplo, si existiera un enfoque inclusivo, un enfoque de participación, si es el enfoque de derechos, si existe un enfoque generacional, un enfoque de género, hay que identificarlo y saber por qué fue tomado dentro del proyecto.
dentro del marco conceptual de este proyecto. ¿Cuál fue, en qué momento que se encontraba diseñado, será que estaba en boga? ¿Será que este proyecto se encontraba en una situación de análisis en donde podían captar recursos de otros países para poder ejecutarlo a nivel comunitario? Entonces, todas esas situaciones son las que nos van a permitir conocer cómo se fundó el marco conceptual de una intervención. Si hubo alguna frase, un eslogan, si habían imágenes que identificaban al proyecto, cómo se realizó y por qué y si no se lo hizo, por qué no se lo hizo. Dentro de estas preguntas hipotéticas, no solamente tiene que estar relacionado a lo que el proyecto realizó, sino también el por qué no se hizo. Eso nos va a permitir tener un análisis mucho más crítico y nos va a dar mayor peso en el momento que realicemos nuestro informe y el levantamiento de información. Desde las preguntas hipotéticas, desde lo metodológico, pues hay que analizar mucho cuáles fueron los factores, el contexto, el planteamiento metodológico, con sus respectivas estrategias, actividades o acciones, dependiendo de si han utilizado, por ejemplo, marco lógico, cuáles fueron esas estrategias que se dieron y cuáles no se dieron y por qué no se dieron, el desarrollo de la experiencia en sí. Los resultados dentro de un proyecto es muy importante tomarlos en cuenta. Recordemos que los resultados están ligados mucho a los indicadores que se hayan planteado y también hacia la evaluación de un proyecto, cuando se termina el ciclo de intervención. Es importante que dentro de la planificación de una propuesta no solamente exista una evaluación, sino también una sistematización, porque eso nos va a permitir rescatar cualitativamente los aprendizajes de los actores. Las preguntas hipotéticas desde lo metodológico tendrían que direccionarse de acuerdo a la participación de los actores y la cacofonía de las voces. Esto está relacionado a los puntos de desencuentros que hubieron dentro de la intervención. La planificación, por ejemplo, tendríamos que analizar los tiempos en los que se dieron, los materiales de difusión que utilizaron, los recursos financieros que apoyaron. Si bien los recursos financieros dentro de una sistematización, nosotros no lo valoramos, pero sí es importante para saber la magnitud que este tuvo dentro de la experiencia. Las estrategias y las actividades que son, es lo medular, que es lo que nos permite de manera planificada alcanzar los objetivos, y el impacto que se requiere. Estos deberíamos analizarlo de una manera muy minuciosa. También, dentro de las preguntas hipotéticas, es necesario indagar sobre las responsabilidades, los roles de los actores. Y es aquí donde a veces se cometen errores, que solamente en la sistematización parten de las personas que elaboraron el proyecto, el equipo ejecutor. Y realmente en una sistematización de experiencia hay que trabajar con los actores que intervinieron en la elaboración del proyecto, que lo llevaron a ejecutar, y también con los actores que recibieron el servicio. Aquí hemos puesto algunas preguntas que podrían ayudar para poder guiar hipotéticamente este componente. Entonces, por ejemplo, ¿esta estrategia tuvo mayor resultado durante la ejecución? ¿Y por qué? ¿Por qué X, Y estrategia no dio resultado? ¿A qué se debió? ¿Los actores participaron de manera igualitaria
el enfoque de género, por ejemplo, fue parte primordial del proyecto. ¿Qué condiciones dieron para asegurar el enfoque de género en la intervención? ¿Cómo fue el desempeño del equipo que intervino en el proyecto? ¿Todos tenían la misma formación, los mismos enfoques? ¿Cómo fue la participación de los actores internos y externos? Porque recordemos que cuando posteriormente tengamos las siguientes clases, veamos el mapa de actores. No todos los actores con el cual arranca un proyecto se involucran de manera directa, pero aquellos que de manera indirecta han participado, pero que no son parte de la comunidad, también es importante poderlos valorar. ¿Qué factores positivos o negativos se consideran? Déjame ver, que se considera de lo que se vivió la experiencia. ¿Y por qué no tuvo mayores logros las actividades X, Y, Z que sirvieron para tomar decisiones para mejorar la actividad que habían planeado? Es necesario que cuando se indague dentro de que se establezca, mejor dicho, el equipo sistematizador y elaboren las preguntas hipotéticas y han identificado que ciertas actividades no las realizaron, pero que incluyeron otras, es necesario saber por qué no se dio y por qué tomaron esas decisiones. ¿Cuáles son los errores comúnmente dentro de en este momento cuando se analizan los elementos a sistematizar, del eje sistematizador? Primero, que tienden a homogeneizar los distintos momentos metodológicos. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a eludir el discurso y consideran que ciertas preguntas orientadoras no son necesarias para indagar o preguntar en el momento de las conversaciones que se tengan a través de los grupos focales o entrevistas individuales. Por eso que en este proceso que vamos a tener de titulación, a los estudiantes no hay cómo dejarlos solos. Es necesario que se conforme el equipo, tanto del tutor que va a acompañar al estudiante, el estudiante, si hay 2 o 3 que tienen el mismo tema, pero con diferentes componentes que vayan a sistematizar, pues se conforma un equipo para poder discutir las preguntas hipotéticas y que ninguno de los componentes se pueda quedar afuera. Suele darse también que no se puedan manifestar de manera clara o sentida lo que los actores digan o sus sentires mientras ellos recibían la intervención, mientras ellos eran parte de la intervención. Entonces, por eso que inicialmente, cuando empezamos a realizar la planificación de la sistematización, es necesario leerse bien todos los documentos, porque esa es la primera fase, leerse todos los documentos que tiene ese proyecto o esa actividad que ya ha tenido concluida o alguna parte del proceso, porque eso nos va a permitir tener una certeza hacia dónde deben ir direccionadas las preguntas hipotéticas. No se reduce solamente en la entrevista, es necesario identificar de manera cualitativa hasta la manera de cómo los participantes, el lenguaje que manejan los participantes, como por ejemplo, si ya tenemos resultados de una evaluación de proyecto, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si dentro de los resultados dice que los participantes han sido sensibilizados en relación al maltrato infantil? Bueno, entonces ya terminó el proyecto,
ya fue evaluado, pudo ser que los resultados hayan sido exitosos y ahora viene la sistematización de experiencia. Entonces, cuando empezamos a hacer el análisis crítico a través de las entrevistas, nos damos cuenta que las personas aún no manejan ciertas prácticas de buen trato, que aún maltratan a sus niños o se ve un maltrato hacia el género femenino con respecto a la forma de vestirse, a la forma de actuar, y si es de los niños, por ejemplo, llegan los niños todavía con golpes que se pueden evidenciar en su cuerpo o en su rostro. Entonces, cuando uno tiene todos esos elementos en la entrevista, en las evidencias que podamos ver, ahí podemos ir definiendo y analizando qué es lo que realmente ha quedado de aprendizajes en esa intervención. Y la otra es que nosotros podamos tender a desestimar la reconstrucción prospectiva de la experiencia. Si nosotros tomamos nuestras propias prácticas, podemos decir, no, ya tenemos los resultados de la sistematización de experiencia. Me dice, sí, pero creo que no vale la pena mirarlo prospectivamente. Como por ejemplo, ya de acuerdo a la normativa, los proyectos integradores de saberes ya no están dentro de nuestra malla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ahora? Revisar esa experiencia que vivimos a través de los proyectos integradores de saberes, pero como la normativa me dice, el régimen académico me dice que ya no es importante, entonces ya no lo hago. Pero si yo sostengo que vale la pena hacerlo y que podríamos volverlos a incluir, eso nos va a servir para proyectarnos posteriormente a que nuestras carreras tengan en algún momento de la malla, sea en las diferentes unidades de formación, poder intervenir otra vez con los proyectos integradores de saberes. Entonces, hay que ver todas las posibilidades que nos permitan identificar en esa experiencia prospectivamente si funcionaría o no con componentes ya mejorados volverlo a hacer. Entonces, eso es, mis estimados colegas, con respecto a los elementos conceptuales metodológicos. Quisiera volver a retomar aquí, en esto de el análisis de objetivos, porque es necesario partir de que a veces nosotros queremos sistematizar alguna experiencia que hagamos, pero aún que no haya sido planificada de manera intencional, es necesario dar la mirada hacia los objetivos que existen a nivel internacional, regional, nacional y local. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir saber que realmente, aunque no haya partido de un proyecto, es parte de algo macro que nosotros sí lo hemos hecho de manera intencional mediante nuestra práctica pedagógica o docente. Entonces, si tuvieran preguntas con respecto al tema de hoy.
tardes. ¿Me escucha, Yesenia? Sí, Fátima, claro que sí. Sí. Hablabas en una partecita ahí como que en eso que no tuve claro, la no participación mucho de la entrevista, esa partecita que me puedas aclarar un poco. Eso que no me quedó claro. En los errores Sí. ya. Que muchas veces podamos obviar ciertos actores que como equipo no valoremos, que sea importante indagar. Entonces, por eso que es importante analizar cada uno de los componentes que ha tenido la intervención de ese proyecto, para identificar los actores. Por eso que si nosotros partimos de un proyecto de intervención social, como por ejemplo los de vinculación con la colectividad, si tienen el marco lógico, seguramente tienen la matriz de involucrados y es más fácil poder identificar quienes participaron, no solamente con el equipo que elaboró directamente o que participa directamente, sino también aquellos que indirectamente a lo largo del proyecto intervinieron. A eso es que se refiere con respecto a las entrevistas. Y no quedarnos solamente con los resultados de las entrevistas, sino que vayamos haciendo un análisis entre los objetivos que se planteó, las preguntas hipotéticas relacionadas a lo conceptual, cuál fue el marco conceptual que se manejó el proyecto. Por eso les decía, si tienen enfoques de derecho, si se trabajó el enfoque de género, el enfoque inclusivo, el de participación, cómo es el lenguaje de las personas en el momento de la intervención, si realmente se nota un aprendizaje. Entonces, por ejemplo, los abogados, cuando usted habla con un abogado o una abogada, se nota que conoce de derecho, es empoderada de su saber, de la profesión que profesa. Lo mismo ocurre en la intervención de un proyecto. Se supone que si un proyecto ha sido intervenido y existen enfoques, existen palabras que han sido tomadas en cuenta dentro de la intervención. Yo participé en un proyecto hace muchos años que se llamaba Protección Comunitaria frente al abuso sexual. Y había una frase que decía, ya basta. Y ese ya basta estaba ligado a un pare frente al abuso sexual de la niñez. Entonces, si en el momento de la entrevista tú notas que las personas están continuamente mencionando alguna frase, alguna palabra, o en el discurso ves que es inclusivo, que nombra a niños y niñas, que valora mucho el aporte que puedan hacer las personas desde su forma de pensar y de actuar. Entonces, pues ahí vas a tener bastantes recursos de acuerdo al análisis que tenga el equipo. Pero para eso hay que leerse no solo, cada uno de los documentos que vayamos a tener, porque nos va a tocar realizar alguna sistematización de un proyecto que no hemos sido parte. Si nosotros vamos a sistematizar, por ejemplo, proyectos que han sido intervenidos desde la práctica preprofesional de nuestros chicos, tenemos que ver cómo ha sido el diagnóstico, qué elementos fueron fundamentales para la elaboración del proyecto, cómo fue el proceso de intervención, si hubo evaluación, y luego en la etapa de titulación ellos van a hacer la sistematización de experiencia, tienen que volver a vivir lo que ellos en algún momento lo hicieron. Como cuando decimos, dejemos dormir la leche para que quede la nata. Así es. Así es la sistematización de experiencia, dejar dormir y luego revivir lo que ya en algún momento lo habíamos experimentado, siempre y cuando nosotros hayamos sido parte de ese proyecto. Pero y si no lo hemos sido, pues nos va a tocar revivir la experiencia de los otros.
Compañera Licenia, buenas tardes con todos. Hola, compañero Arturo. Diga. Una consultita. Bueno, al ser de la carrera de sistemas, tengo una perspectiva a lo mejor un poquito diferente a la que manejan ustedes en ciencia de educación, y sea un poquito difícil el entender la sistematización. Y me quedan algunas dudas. Una de las dudas, normalmente ustedes hablan de que para sistematizarlo debemos hacer de un proyecto, un proyecto. ¿Hay posibilidad de sistematizar sin tener el proyecto? O sea, sin tener un proyecto. Sí, eso era lo que yo les había dicho. Particularmente yo siempre pienso que tiene que partir de una intención. Pero si usted me habla, por ejemplo, desde la práctica de algo que usted lo ha hecho desde su sílabo, por ejemplo, que usted lo haya hecho durante mucho tiempo, pero cada vez usted lo ha ido mejorando, que ha sido parte de su planificación. Eso ha sido intencionado. ¿Por qué? Porque ese sílabo se desprende de la oferta académica que tiene su carrera, que es a través del rediseño. El rediseño parte de un estudio de pertinencia que es el diagnóstico. Y ese estudio de pertinencia, donde ha hecho todo un análisis legal, conceptual, con respecto a la oferta. Entonces, no es, hasta ahora, si nosotros analizamos qué actividades que quisieran sistematizar o qué proyecto, todo tiene una intención porque apunta hacia objetivos internacionales, a objetivos nacionales, locales, regionales. Entonces, si usted analiza ese punto, si lo hace desde su asignatura, por ejemplo, es intencionado y está registrado porque tiene productos que han sido trabajados con sus estudiantes y con usted. Ya, ok. Otra preguntita. Cuando hicimos la evaluación, ya una pregunta, creo que no fue si al azar o al final, estaba relacionada con los objetivos técnicos, los objetivos Práctico y de conocimiento. prácticos y de conocimiento. Y había una lista de objetivos. Y se me hizo difícil, yo me confundía constantemente, estuve como media hora en esa pregunta. ¿Cómo podemos distinguir, o en este caso, cómo podría distinguir cuáles son las características aunque ya no lo dijeron, pero Sí. ya cuando lo propusieron aquí, se me hizo difícil reconocerlos a estos tipos de objetivos? ¿Cuáles serían las claves para poder reconocerlos? Bueno, las claves es que el específico de conocimiento siempre va a estar relacionado al desarrollo conceptual, como por ejemplo a los entendidos que se tienen en un proyecto. En la parte práctica está relacionada a la organización y análisis de la experiencia. Y en la técnica a la metodología. Y cuando hablamos de metodología estamos hablando de procesos, estrategias que han sido que es parte de la intervención. No sé si Francisco quisiera... Sí, así lo tengo en mente, pero ya cuando en la práctica... Cuando ustedes leían... Sí. Sí. En la lectura era que, o sea, se me hacían prácticos, se me hacían también técnicos, y ahí estaba. Creo que hasta ahí saqué mala nota también. Eso. Sacó mala nota, bueno. Gracias, compañera. Ya. Bueno, la diferencia entre un objetivo técnico y un objetivo práctico es extremadamente delgada, porque entre un objetivo técnico y un objetivo práctico, lo único que hace la diferencia es el nivel de utilidad. Un objetivo técnico siempre tendrá que ver con el uso de los instrumentos o de la instrumentación propia del proyecto, mientras que un objetivo práctico es la puesta en marcha de soluciones. Es decir, que se podría decir que el objetivo técnico tiene que ver con la estructura interna del proyecto en sí, y el objetivo práctico es la utilidad posterior que tienen esos resultados sistematizados para la mejora del proyecto. Esa es la diferencia entre el objetivo técnico y el objetivo práctico.
muy puntualmente, ese es el mejor tip que les podría dar para poder encontrar la distancia entre el objetivo técnico y el objetivo práctico. No sé Muchas si te haya gracias, servido, doctor. Sí, gracias. Arturo. José creo que tenía alguna... Sí, mi ñañita, sí, mi estimada Yesenia. Es referente me gustaría un poco enfocarme en cuestiones de la tipología, porque muy bien hacías referencia sobre estos proyectos integradores saberes, como para poder sistematizar. Y me gustaría, sabemos que el acto de sistematización no obedece a una sola tipología, ¿no? Sino a una situación híbrida en las diversas perspectivas que se han generado en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que otorga el proceso de sistematización un carácter flexible y amplio. La idea es qué recomendación o qué apreciación tiene en cuanto a la sistematización por su tipo de experiencia sistematizar. Comprendido por decir en proyectos, en programas, intervención comunitaria, cada uno con sus cualidades y características propias, ¿no? Me llama la atención de la intervención comunitaria que involucra la práctica o experiencia y también de Sí. los proyectos integradores. Entonces, te quería pedir esa opinión. Sí, mira, cuando estuvimos haciendo la guía que posteriormente nos va a ayudar al trabajo de titulación, nosotros revisamos la malla. ¿Qué es lo que nosotros tenemos dentro de nuestras asignaturas, los contenidos mínimos y cómo esto realmente se puede generar? Entonces, de acuerdo a las funciones sustantivas de nuestra educación superior, existe la posibilidad de hacer sistematización de acuerdo a los proyectos de intervención social que tenemos a través de la vinculación con la sociedad y que de acuerdo a lo que yo tengo conocimiento en nuestra facultad y en las otras unidades académicas, es que la mayoría están enfocadas con el marco lógico, que ha sido la manera de poder planificar. Y si no lo tuviera, pues un proyecto parte de un diagnóstico situacional, sea que empleen el árbol de problemas, el análisis del problema, establecen un FODA que les permita identificar cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, debilidades, amenazas. Entonces, parte efectivamente de un diagnóstico. Dentro de nuestra práctica pedagógica o práctica docente, también nos permite sistematizar la experiencia y lo que tenemos que definir son las formas de cómo vamos a levantar la información. Para eso se requiere que en esta etapa del análisis conceptual y el análisis metodológico, identifiquemos claramente, por ejemplo, si es a través de las diferentes asignaturas que nosotros brindamos y que unos han sido de la cátedra integradora, que está ligada propiamente dicha a la práctica preprofesional, identificar cómo cada una de esas asignaturas se vinculan o articulan, cuáles son los productos que han sacado, para saber si nosotros tendríamos que planificar e identificar cómo va a ser el levantamiento de información. Si lo vamos a hacer mediante grupos focales, si va a ser un análisis histórico con respecto a todo lo que está planificado, si está relacionado a la producción que han tenido científica, porque tengo conocimiento también de que en nuestra facultad, a través de los proyectos integradores de saberes y a los diferentes momentos que han vivido nuestros estudiantes, también tienen productos de investigación. Entonces, todo eso nos va a permitir sistematizarlo, pero como lo dije inicialmente en la intervención de la exposición, es que tendríamos que identificar primero el objeto a sistematizar. Si realmente vale la pena sistematizar. Si no se tiene claro eso, entonces no hay cómo seguir adelante. Una de las preguntas decía si
realmente puede ser innovador, si realmente nos puede llevar a una mejora. Entonces, no todo se puede sistematizar. Por eso hay que ver que parta de una intención que realmente tenga bases conceptuales, metodológicas, que me permitan saber si realmente voy a trabajar prospectivamente y que me va a llevar a una mejora. Eso, mi querido José. Perfecto. Entonces, esto implica que básicamente sería una sistematización parcial, no total, ¿no? Que podemos llegar. Podríamos sistematizar etapas. Por ejemplo, nosotros, tu carrera también, en la de educación inicial Claro. y la carrera de educación básica, nosotros ya estamos con la primera corte. Entonces, podríamos sistematizar cada uno, imagínate sistematizar todas aquellas asignaturas que se van viendo en los diferentes niveles y cómo conllevan, como por ejemplo, tenemos en educación básica enfoque de derechos, Claro. desarrollo comunitario, tenemos educación de la sexualidad, cómo cada una aporta y cómo va mejorando la práctica preprofesional. Imagínate que ahí pudiéramos sistematizar algo. Por ejemplo, también a través de las asignaturas de investigación, cómo en los diferentes niveles los chicos van aprendiendo desde la etapa de diagnóstico, cómo levantan el diagnóstico, cómo los chicos elaboran su Vas a ir allá. Entonces, podríamos sistematizar esas etapas, como por ejemplo, como también puede ser la práctica profesional. Perfecto. Gracias, muy amable. ¿Dónde te vas? Francisco, No me hables así que si no te tuvieras, pego. si tuvieras algo que decir. Básicamente, retomando lo que estábamos en la línea de discusión del objeto y el eje de sistematización, el objeto de sistematización siempre nos va a dar ese elemento de inicio del proceso de sistematización. Nos va a permitir identificar las características propias de lo sistematizable, porque como bien lo decía Yesenia, todas las experiencias son sujetos de sistematización, pero no todas las sistematizaciones son trascendentes. Y eso es lo que hace que por ejemplo, quienes invierten recursos en la sistematización de experiencias, se limitan al criterio de innovación en el momento de tomar la decisión de qué sistematizar y qué no. Por eso es trascendente que nosotros tengamos criticidad en el momento de elegir qué es lo que queremos sistematizar y cómo lo vamos a sistematizar. Y el eje como tal es el que nos va a permitir tener ese conjunto de preguntas que nos van a orientar para poder hacer la sistematización. Yo les decía anteriormente que era importante que que las sistematizaciones partan de experiencias planificadas. Básicamente, el eje de intervención nos deja la explicación de por qué razón se recomienda que las sistematizaciones partan de elementos planificados. Y es fundamentalmente por el hecho del eje de sistematización, porque la planificación se traduce en este eje, y este eje es el que nos ayuda a mirar el contexto nacional, global, regional, de todo proceso sistematizable, y nos ayuda a comprender la dinámica y la lógica que se mueve detrás de un proceso de sistematización para poder darle efectividad y poder utilizar correctamente los recursos que se comprometen en un tema de sistematización. Entonces, esta semana, ya si no hay algo más, alguna otra pregunta para poder hacer ya el cierre de esta sesión. ¿La siguiente tarea será individual o en equipo? Bueno, gracias que tocas ese tema. Con relación a la tarea, en esta unidad, en esta semana no vamos a tener tarea, es decir, no vamos a tener actividad práctica, porque este tema se conecta directamente con el tema de los objetivos y se conecta para poderlo complementar correctamente y no caer en un reduccionismo o en una fragmentación innecesaria, estar haciendo muchas cosas que finalmente terminan desarticuladas.
nosotros tenemos una visión holística del proceso y queremos que ustedes también la lleguen a tener. Entonces, en esta semana no va a haber taller para poder unir los objetivos, el eje de sistematización y los elementos conceptuales en una sola tarea que integre estos tres componentes, la cual también será grupal. La idea del trabajo en grupo es que ustedes puedan recibir la retroalimentación de los demás grupos y a partir de esa retroalimentación ustedes puedan mejorar colectivamente el producto. Es decir, justamente ocurrió que en un grupo a una persona se le evaluó con una calificación de 7, por ejemplo, y a otro le pusieron 9. Entonces significa que en ese que tiene 7 deben haber observaciones más importantes que considerar al momento de redactar la versión final. Ahora, nosotros como parte del proceso evaluativo tenemos que hacer algunas armonizaciones en el proceso de la evaluación. Así que no estén todavía preocupados por el tema de la calificación, porque eso es algo que se va a ir construyendo a medida que avancemos en el proceso. Lo que sí es importante saber es que el trabajo final es aquel que va a recoger todos estos talleres y va a ser el producto, un producto que sí va a ser calificado por el equipo, el equipo que está llevando el curso para poder corregir ya con observaciones y con una rúbrica detallada, bueno, con la misma rúbrica que vamos a evaluar a los estudiantes, vamos a evaluar los trabajos que se están desarrollando en esta etapa. Lo importante es que nosotros en cada sesión de grupo podamos ir articulando esos aprendizajes y podamos ir mejorando los resultados de nuestro trabajo final, porque es nuestro trabajo final el que realmente va a tener mayor peso. Es decir, es el que nos va a jugar el que va a tener la jugada final con relación a la acreditación del curso. Eso por una parte. Por otra parte, es bueno que hoy que se cierra la evaluación a la medianoche, podamos nosotros ya poder observar nuestros errores y nuestros aciertos y poder corregir nuestros aprendizajes en función de los resultados que se van publicando, de tal manera que podamos ir haciendo una memoria de aquellas cosas en las que nos equivocamos para poderlas corregir en la próxima evaluación. Acá lo importante no es trabajar por una calificación. Acá lo más importante es trabajar por el aprendizaje que vamos a adquirir nosotros y que van a adquirir nuestros estudiantes en función de este taller que estamos experimentando. Recuerden que el curso de expertos está orientado específicamente para los profesores de la carrera de educación básica que van a integrarse dentro del proceso de tutorización de los trabajos de sistematización, o al menos hasta ahora así lo estamos planificando. Todavía estamos discutiendo algunas temáticas sobre ese tema, de cómo ampliarlo, para que todos los que están participando ahora también puedan formar parte de ese espacio, siempre y cuando estén en actividad del proceso tutorial. Acá lo importante es aprender y aprender haciendo. En este aprender haciendo, en este aprendizaje práctico reflexivo, como lo plantearía Donald Schoen, la idea es que nosotros podamos reflexionar nuestra propia actuación y a partir de nuestra propia actuación podamos recoger aquellos aprendizajes auténticos que necesitamos para poder hacer nuestro rol de tutores de manera efectiva y poder tener unidad de criterios en el momento que nos corresponde ser evaluadores o ser directores de un trabajo de titulación mediante unidad de integración curricular en modalidad sistematización de experiencias, dando cumplimiento a lo que establece el reglamento de régimen académico, que cada carrera tendrá definida una modalidad de integración curricular que será expresada de acuerdo a lo que establece la normativa institucional en una guía que oriente a los estudiantes y a los profesores en el momento de elaborar el trabajo de integración curricular. Entonces, vamos a dar un espacio más para preguntas sobre este tema y luego de eso pues vamos a dar por cerrada esta sesión número 4. ¿Quedan en el espacio abierto para alguna pregunta que tengan, compañeros? Francisco, Jacqueline Terranova te saluda. Hola Jackie, ¿cómo estás? Sí, yo quiero puntualizar con relación al tema tratado de hoy, es la diferencia, si existe alguna diferencia entre los elementos conceptuales de la sistematización con un marco teórico. Si partimos desde objetivos internacionales, regionales, nacionales, locales, ¿cuál es la diferencia, por favor? Para tener mucho más claro. A ver, los objetivos
son los que se han planteado en el proyecto que se ha decidido, o tal vez la práctica o la actividad que hayan decidido, que hayan escogido. El marco teórico me preguntaste, ¿verdad? Con respecto al marco conceptual. ¿Cuál es la diferencia? A ver, en el marco conceptual, en el marco teórico, cuando nosotros hacemos un proyecto de intervención, pues está relacionado a los objetivos que se ha planteado la investigación y a las indagaciones que se han establecido a través de sus variables. Pero las preguntas hipotéticas desde lo conceptual está relacionado al proyecto de intervención. Como por ejemplo, vamos a suponer que trabajaban el enfoque de participación. ¿Desde qué punto? Desde la toma de decisiones, desde la escucha. Entonces hay que ver qué dimensiones de ese enfoque, pero eso no está narrado, no está escrito, sino que se puede evidenciar dentro de la estructura del proyecto. Entonces, por eso que el equipo sistematizador tiene que tener la posibilidad de hacer lecturas. A ver, si ellos están hablando de maltrato infantil, muy bien, ¿a qué está ligado eso? Al Código de Niñez y Adolescencia. ¿A qué más está ligado? A la Convención de los Niños, de los Derechos de los Niños, a los protocolos. Si es enfoque de género, muy bien. ¿A qué? A la Constitución, alguna política específica que haya a nivel regional y nacional. Y en el marco, pues, eso sería desde el marco legal, si lo relacionamos así. Pero es que siempre tenemos que ver las verdaderas intenciones que ha tenido esa intervención. Muchas veces un proyecto de intervención social no lo vamos a encontrar con un marco teórico. Eso no está. Si tú ves un proyecto, no lo vas a encontrar. Lo que tiene es un marco conceptual. Son los conceptos que ha direccionado y que está dentro del discurso de las personas que han ejecutado el proyecto y que han sido también parte de los diferentes actores que han ido aprendiendo el discurso inclusivo, por ejemplo, el discurso con enfoque de género. Entonces, a eso es que se relaciona dentro de una sistematización de experiencia. Entonces, ahondando un poco más en el tema, el marco conceptual sirve para que tengamos presentes en el momento que nosotros estamos haciendo la revisión de una sistematización, bajo qué mirada se construyó el discurso que estamos leyendo. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poco más pedagógico. Desde la línea del constructivismo tenemos 14 formas de constructivismo. Entonces, de pronto, la experiencia de ese constructivismo que estamos leyendo es inspirada en la teoría cognitiva situada de Frida Díaz, por lo tanto no va a hablar de los procesos de aprendizaje previo o estructura mental que plantea David Ausubel, por ejemplo. Entonces nosotros no podríamos desechar el trabajo realizado porque no cumpla con los prerequisitos en una planificación, por ejemplo, porque al momento que cambias de modelo conceptual, también cambia todo el esquema de construcción del aprendizaje, porque de eso se trata, o sea, ponernos los lentes adecuados para leer el trabajo. Y en el marco conceptual nosotros declaramos esos lentes que hemos utilizado para hacer la lectura de la información. De tal manera que el marco conceptual a nosotros nos deja en claro cuál es la línea discursiva, cuál es el enfoque o el quid del asunto que va a tener nuestro trabajo de sistematización en el momento en que éste se esté desarrollando, y evitar las parcializaciones o las desviaciones que podemos encontrar generalmente cuando leemos un discurso pedagógico desde una sola línea de pensamiento, que en este caso no está de más decir que muchas veces reducimos el aprendizaje significativo solamente a la teoría ausubeliana, cuando en realidad el aprendizaje significativo tiene diferentes niveles que se derivaron de esa teoría. Entonces, nosotros tenemos que tener claro
de dónde estamos leyendo la situación o desde qué perspectiva estamos analizando las variables o el conjunto de categorías que están dentro de la problemática que estamos analizando, para evitar sesgarnos del proceso, de lo que está declarado dentro del trabajo de sistematización. Espero que con eso se quede un poco más clara la temática, y si no, pues nos pueden hacer la consulta por el chat que cada semana se abre para dudas e inquietudes. Muchas gracias. Entonces, mi querido Francisco, si no hay más preguntas, creo que damos por terminado la sesión de hoy. Muchas gracias, compañeros, por su tiempo nuevamente. Esta semana Muchas vamos a tener... gracias a ustedes. Niña Jessie, hoy día no se llena encuesta, niña Jessie. Sí, sí, ya la puse. Ya, listo. Sí, ya la puse. La voy a volver a poner por si acaso. Claro. Para en el que, chat. ajá, en el chat, para que ustedes puedan... Pero nomás es la asistencia. Sí, es el de la asistencia. Sí. Porque hay una persona que no le abre. ¿Por qué no le abre? Ahí. No sé, yo hice al principio. Bandida. Lo voy a volver a copiar. Ahora sí. A trabajar proyecto. Sí. Ahí está. Listo. Ahí está. José, para que lo puedas hacer. De una vez. Hecho. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por esta. A ustedes. Un abrazo. Pasen bien, cuídense. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas No tardes. olviden, por favor, registrar la asistencia en el enlace, por favor. Thank you. Yesenia. Gracias, buenas tardes. Jessy. Ceci. Hola, Ceci. Sí. Hola. En la asistencia sesión 4 me pide mi número de cédula de identidad, nombre y apellido. ¿Eso es lo que debo llenar? Eso, sí. Ah, ya, perfecto. Ya lo envías, ya. Muchas gracias. Ok, gracias. Doctor Plácido. Responda. Está difícil la pregunta ahí. Ya está haciendo la evaluación. Es más difícil que la evaluación está.